Hola, hoy vamos a hablar de los elementos del costo. Primero vamos a partir definiendo qué es un costo. El costo en general es el sacrificio que yo hago, puede ser monetario o el equivalente al dinero, para poder adquirir bienes y servicios que se espera que aporten beneficios a la organización, beneficios que sean futuros, beneficios que me van a aportar a mi empresa en el futuro. Entonces es un recurso sacrificado para poder lograr un objetivo específico. ¿Cuáles pueden ser estos objetos del costo, lo que yo quiero obtener? Por ejemplo, un producto, puede ser un servicio, cualquier cosa que yo necesite saber cuál es su costo. Yo quiero saber cuánto es lo que he sacrificado en dinero o en otro tipo, en por ejemplo el servicio que yo presto, entonces tenemos que determinar el costo del servicio que prestamos. Quiero determinar el costo que me implica tener este cliente. Entonces yo hago un proceso de determinar cuáles son todos los recursos sacrificados, efectivos o de otro tipo, en ese cliente, en ese proveedor, en ese pedido, en ese proyecto. Es lo que yo necesite costear. Eso es a lo que se refiere el costo. Tenemos distintos elementos dentro del costo de un producto o de un servicio. Tenemos tres tipos. Primero, yo tengo para fabricar un producto, tengo principalmente materia prima, que son todos aquellos recursos materiales necesarios, por ejemplo, para fabricar un producto. Son rastreables, identificables. Si yo quiero, por ejemplo, costear una mesa, un televisor, veo cuáles son los materiales necesarios para ello. Y en ese caso entonces voy a tener el costo de la materia prima directa, porque esa materia prima la puedo identificar. El costo de una polera, el costo de cualquier cosa que yo requiera costear, si quiero que este sea directo, debo poder identificarlo de una manera beneficiosa. La mano de obra es otro elemento fundamental como elemento del costo de un producto o de un servicio. ¿Y a qué se refiere con esto? A todo aquel trabajo asignado al objeto del costo, que tiene que ver con lo sacrificado por las personas, intelectualmente o físicamente, y que implica obviamente un costo asociado a lo que se paga a esta persona. Y finalmente los costos indirectos, que son todos aquellos costos necesarios, igual que la materia prima y la mano de obra, pero que no se pueden observar tan claramente o identificar más bien claramente en el costo del producto. Por ejemplo, en el caso en que nosotros debamos arrendar un taller, una planta productiva, donde fabricamos nuestros productos, ese claramente es el costo, es un costo para este producto, pero no podemos observarlo tan claramente, identificarlo tan claramente, por ejemplo, con la polera que estamos fabricando, los pantalones que estamos fabricando, la mesa, el chocolate. No se puede asignar tan claramente y de una manera tan clara desde el punto de vista económico. Quizás yo puedo llegar a él, pero de una manera un poco más costosa. Voy a poner un ejemplo en este caso. Cuando yo estoy, por ejemplo, costeando una mesa, esta mesa tiene distintos elementos, unos que yo puedo identificar claramente por su relevancia y por su relación con el producto. Estos serían materiales directos, por ejemplo, la madera. En cambio, otros elementos son menos significativos dentro del producto, por ejemplo, pegamento, clavos, etcétera, que serían costos indirectos de fabricación. Estos tres elementos pueden entrar en el proceso productivo para poder llegar a un producto final. Por ejemplo, tenemos la materia prima, la mano de obra y el CIF, que cuando ya comienzan un proceso productivo pasan a llamarse productos en proceso. Ya no son separados cada uno por sí mismo un elemento, materia prima, mano de obra y CIF, sino que están en el proceso de fabricación.
en el proceso de producción o en el proceso de prestación del servicio. Luego, cuando se terminan y yo quedo con el producto ya totalmente fabricado, yo puedo decir que este producto está terminado. Ya no requiero nada de producción, ningún costo. Todos estos, tanto el producto en proceso como el terminado, se incorporan en el estado financiero, el estado de situación financiera de una empresa, en los activos, inventarios. Pero luego, cuando este inventario, por ejemplo, sea un producto, sea un servicio, termina y se vende, o termina su prestación y se reconoce el ingreso, yo estoy frente a una cuenta o a una identificación de este producto con el resultado del ejercicio. Ya no lo tengo, ya lo vendí, pero este implicó un costo llamado costo de venta, y yo esto lo tengo que incorporar en el estado de resultado de la organización para poder así, junto con los ingresos, al descontar los costos, tener claridad cuál es la utilidad que me generó la venta de este producto o de este servicio. Veamos un ejemplo a través de números para que nos quede más claro. Fíjense en la lámina, vemos una materia prima, madera, como acabamos de comentar, en una mesa o una silla, lo que sea. La madera, por ejemplo, vale 40 pesos, dólares, lo que sea. Ese es el valor de una materia prima directa, identificable en el producto. Luego tengo mano de obra también. Requerí de un pintor, de un carpintero, y ellos ambos me cuestan en total 120 monedas. Y finalmente, también para poder llegar a la fabricación de esta mesa, requerí clavos, requerí pegamento, pintura. Pero estos productos no son tan significativos en el costo. Fueron pequeños costos que no puedo asociarlos de una manera tan directa a cada uno de los elementos. Porque yo puedo suponer que yo no solamente fabrico una mesa, sino que fabrico gran cantidad de productos. Y para poder identificar un clavo, 2 clavos o la cantidad a una mesa es más complejo. Su insignificancia, su poca materialidad y lo costoso que puede ser el que yo tenga que identificarlo con claridad, es preferible mantenerlo como un costo indirecto de fabricación y no asignarlo directamente al costo del producto, sino que distribuirlo de otra manera. El pegamento, por ejemplo, yo tengo un pegamento y ese pegamento al ponerlo en la mesa se pierde un poco, no sé qué cantidad exactamente, el valor no lo puedo determinar con tanta claridad porque no hay una significancia tal. Ahora, sí se recomienda que si yo quiero determinar un costo exacto, yo puedo tener estos costos como directos. Está excelente. Mientras yo puedo determinarlos con exactitud, identificarlos claramente y es beneficioso y no costoso, es maravilloso, llévelo como costo directo. Pero si no puede ocurrir esto y estoy en presencia de costos que es complejo identificar y no son materiales, no son relevantes y no se asocian e identifican claramente con el producto, llévelos como costo indirecto de fabricación. Entonces, si se fijan, nosotros sumamos los costos materiales directos, mano de obra y costos indirectos de fabricación, dado en la lámina por la sigla CIF, usted tiene un costo total del producto en proceso de 175 pesos, porque están todos los costos de los productos en fabricación. Cuando el producto se termina, pasa al producto terminado, es decir, esos 175 pesos que nos costó producir, cuando ya terminamos el producto pasan a la calidad de productos terminados. Y finalmente, cuando lo vendo, esos 175 pesos van a pasar al estado de resultado, van a ser costos ya realizados en la cuenta costo de venta. Entonces, espero que les haya quedado claro con este ejemplo cuál es la dinámica de estos elementos de costo y lo importante que es diferenciar entre materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación.
Este último elemento es muy importante porque puede prestarse a confusión, pero siempre tenga presente que debe ser un costo relevante para que sea directo. Debe ser beneficioso inventariarlo y separarlo e identificarlo. Si no, es recomendable llevarlo a costos indirectos de fabricación. Muchas gracias. Hola, hoy vamos a ver la clase sobre las tipologías de costos. Y esto vamos a ver las primeras categorías sobre los costos, costos directos y costos indirectos. La clase anterior hablamos acerca de los elementos del costo, la materia prima, la mano de obra y el CIF. Hoy vamos a ver cuáles de estos costos son directos y cuáles son indirectos. Y vamos a profundizar un poco en ello. La clase anterior hablamos un poco de esto, pero hoy nos va a quedar claro a través de un ejemplo práctico también cuáles son los costos directos y cuáles son indirectos. Primero definirlos. ¿Qué es un costo directo? Un costo directo es aquel que yo puedo identificar claramente dentro del producto o servicio o aquel objeto del costo que esté costeando, valga la redundancia. Es aquel costo que yo puedo identificar y rastrear de una manera viable económicamente. Es beneficioso costearlo. Por ejemplo, aquí se da el ejemplo de la leche, o podríamos decir de una mesa que dimos en la clase anterior, y hablamos de una mesa de madera. La madera, en este caso, claramente es un elemento, un costo que es directo, materia prima directa. ¿Por qué? Porque se puede identificar claramente que esa materia prima forma parte del costo de la mesa. También tenemos, por ejemplo, mano de obra directa, que es aquellos trabajadores que hicieron posible que esta mesa fuera fabricada. El cortador, el lijador, el pintor. Todos ellos trabajaron directamente en la fabricación de esta mesa. Se pueden identificar a través del costo, costos directos. Pero aquí, como pueden observar en la lámina, los costos indirectos son aquellos que son necesarios. Eso no se cuestiona. Son necesarios y se relacionan con el costo en particular del producto, pero no se identifican de una forma económicamente viable. Es costoso relacionarlos de una manera directa. Es más conveniente en ciertas ocasiones llevarlo entonces como costo indirecto de fabricación. Pongamos un ejemplo basado en la clase anterior. Esta mesa de madera, por ejemplo, tenía pequeñas gotas de pegamento. O cuando yo hago chocolate o hago una torta o cualquier cosa que requiere de poca cantidad, el pegamento requerido es una poca cantidad que es difícil de medir y de identificar cuánto es el costo que se incorpora a esa mesa. Y es costoso hacerlo. Tendría que estar midiendo claramente cuánto es lo que se ocupó de pegamento para esa mesa. Cuánto se ocupó, por ejemplo, de sal, de azúcar para la fabricación de una torta o de una tarta o lo que sea. En ese caso, entonces, estos costos no son relevantes o no tienen la importancia como aquel costo directo para poder ser identificado de manera directa. Entonces, en base a esto podríamos decir que hay factores que nos van a ayudar a determinar si un costo es directo o es un costo indirecto. Por ejemplo, la importancia y la materialidad del costo de materia prima o mano de obra nos va a decir si este costo en realidad es un costo directo. ¿Cuándo? Cuando es material, cuando es relevante dentro del costo del producto. La madera en la mesa, la leche en el envase de leche. También es importante la tecnología, porque hay ciertos niveles tecnológicos dentro de la empresa, en el área, por ejemplo, de producción, que nos permiten rastrear e identificar con mayor facilidad, con menor costo, algunos elementos que quizás para otras empresas podrían ser indirectos, para estas pueden ser directos, porque tienen herramientas tecnológicas de alto nivel que nos permiten llevar
con exactitud e identificar ciertos costos asociados al producto. Y finalmente, el factor diseño de las operaciones. Si yo, por ejemplo, tengo una instalación, una fábrica o una parte de la fábrica específicamente destinada a un producto en particular, me será más sencillo llevar los costos, identificar aquellos costos que están asociados de manera más clara a ese producto. Entonces yo podré identificar más claramente costos directos. Y todos aquellos que sea complejo por materialidad, relevancia, porque son muy costosos de identificar directamente, los llevaré a costos indirectos. ¿Son necesarios? Eso no hay duda, pero sí es difícil llevarlos de una manera económicamente viable de forma directa al costo del producto, y por esto los llevo de manera indirecta. Distribuyo ese costo en todos los productos que estoy fabricando o prestando servicio en el caso de un servicio. Todo esto también está enmarcado en el concepto costo-beneficio. Siempre tengo que pensar, ¿es costoso o beneficioso esto que estoy haciendo? ¿Es económicamente viable? Es importante aquello. Veamos esto entonces a través de un ejemplo. Tenemos una silla en este caso. Fíjense que la parte de arriba es de plástico y tiene patas de madera. Entonces, ¿qué costos están involucrados en la fabricación de esta silla? ¿Cuáles de ellos son directos y cuáles son indirectos? Veamos en esta tabla, aquí está listado todos los elementos del costo. Materias primas, mano de obra y también hay costos indirectos de fabricación. Partamos por el plástico. La silla era de plástico. ¿Qué cree usted? ¿Directo o indirecto? Es un costo directo. Está claramente dentro del producto, es relevante. Forma parte más del 50% del producto y es económicamente viable identificarlo. La madera, ¿qué cree usted? ¿Costo directo o costo indirecto? Es un costo directo. Al igual que el plástico, yo lo puedo identificar con claridad. Puedo saber cuánta cantidad de madera requiere una silla. Y si puedo saber cuánto se requiere para una silla, puedo saber para la cantidad que requiere. El pegamento, ¿qué hablamos respecto a él? ¿Es relevante? ¿Es material? ¿Es económicamente viable identificarlo? Responda, ¿directo, indirecto? Indirecto. Al igual que los tornillos, que también son indirectos, por las razones que acabamos de ver, que tienen que ver con los factores que me ayudan a decidir si es un costo directo o un indirecto. En el caso de la pintura, si se requirió pintar, por ejemplo, toda la parte del plástico de un color, yo podría decir que es un costo directo. ¿Es relevante? Tengo que decidirlo. ¿Puedo identificarlo de una manera económicamente viable? Veamos la siguiente, las herramientas. Herramientas, por ejemplo, para cortar, para pulir, para lijar, para pintar. Estas herramientas, si bien son necesarias para fabricar el producto, el problema es que económicamente viable no las puedo identificar directamente al costo y por lo tanto son costos indirectos de fabricación. Ojo que en este caso tenemos que tener cuidado, que no es el valor de la herramienta por completo, sino que es la depreciación o el desgaste que tuvo la herramienta en la fabricación de los productos. La fábrica, el lugar físico, es relevante en términos totales, pero ¿cómo yo lo distribuyo a un producto, a la silla? Y pensemos incluso que puede haber en esta fábrica varios tipos de productos, sillas, mesas, escritorios, bibliotecas. ¿Cómo voy a rastrearlo de manera directa? No es viable económicamente. Por lo tanto, en ese caso también es un costo indirecto. El trabajador, la mano de obra, pero es un trabajador que corta la madera, que corta el plástico, o puede ser el armador o el pintor. En ese caso son mano de obra directa, personas que están asociados directamente e identificablemente al producto.
Y finalmente, ¿qué sucede con el supervisor? Aquella mano de obra, aquel trabajador que está en una línea más arriba que el operador, aquel que corta, ensambla, pinta. Este supervisor, a pesar que es necesario para coordinar, organizar, administrar la planta, no es directo al producto. No se puede identificar claramente en un producto. A través de este ejemplo, entonces, hemos podido identificar claramente cuáles son la diferencia entre un costo directo y un costo indirecto. Muchas gracias. Hola, nuestra clase hoy se va a tratar sobre las tipologías de costo, la segunda parte. Anteriormente hablamos sobre los costos directos y los costos indirectos. Hoy en esta clase nos vamos a referir a los tipos de costos variables y los costos fijos. Es muy importante esta clasificación porque nos permite identificar cuál es el movimiento que tienen estos costos en su negocio, en sus productos y servicios. Veamos en primer lugar los costos variables. ¿Qué son estos costos variables? Son aquellos que varían en forma directamente proporcional con el volumen. Es decir, en la medida que usted aumente la producción o la prestación del servicio en una unidad, este va a aumentar en una unidad. En términos unitarios son fijos. El costo por unidad, 50, 60 unidades monetarias. Pero a medida que usted aumenta el volumen, esto va a aumentar. Este es un gráfico donde se muestra cómo es el movimiento de los costos variables. Si usted se da cuenta, hay distintos niveles de producción y en la medida que usted va aumentando el nivel de producción, van aumentando los costos. Es decir, está asociado directamente al nivel de actividad que usted realice. En el caso contrario, los costos fijos son costos que se mantienen constantes, independientes del volumen. Generalmente son costos anuales, mensuales, trimestrales, más dependen de un tiempo, de un espacio de tiempo, más que en el volumen de producción. Por lo tanto, aquellos que no permanecen con cambios a nivel total no tienen, entonces dentro sí de un rango relevante. Por ejemplo, si usted tiene un lugar donde necesita arrendar un espacio, la fábrica, que es un lugar arrendado, por ejemplo, va a tener un costo fijo durante el mes. Mes a mes va a tener un costo. Y ese costo va a ser independiente del nivel de unidades que usted fabrique. Puede fabricar una sola unidad o puede fabricar cientos de unidades, el costo va a ser el mismo. Pero cuidado, siempre dentro de un rango relevante. Si se dan cuenta en esta gráfica podemos observar que la línea es continua. Es decir, en un nivel de actividad fijo, rango relevante, o en el corto plazo, esta se mantiene constante. ¿A qué me refiero con el rango relevante? Que es un término muy importante en este aspecto, en esta separación. Fíjense ustedes en este gráfico. Este gráfico separa líneas continuas dependiendo un nivel de actividad. Esto quiere decir, por ejemplo, usted arrienda un espacio para bodega y esa instalación tiene como límite 300 unidades, 300 productos que usted almacena ahí. De 1 a 300 va a tener un costo de arrendamiento fijo. Pero luego, si usted arrienda la 302, 303, no va a ser el mismo costo porque ha traspasado ese rango relevante, ha traspasado el límite. Y en ese caso usted tendría, por ejemplo, que arrendar otro lugar para poder almacenar el otro nivel de producción que usted tenga. Entonces es muy importante este concepto de rango relevante. Aquí nosotros podemos ver en esta lámina, nos muestra que también debemos relacionar costos directos, indirectos, con fijos y variables. Yo puedo tener costos directos, fijos y variables, y costos indirectos, fijos y variables. Es muy importante que usted conozca estas clasificaciones,
porque así va a poder tomar decisiones relacionadas con el movimiento y las características de los costos. Veamos un ejemplo. Aquí, por ejemplo, se trata de neumáticos, fabricación de neumáticos. Yo tengo un taller, un espacio físico donde realizo o confecciono estos neumáticos. En el caso del neumático en sí, el plástico, yo voy a tener costos directos asociados. Es un costo directo. También va a ser un costo directo, pero fijo, no variable, como en el caso de los neumáticos, el sueldo del supervisor. En este caso, fíjense que el neumático aumenta en la medida que usted fabrica neumáticos. Si tiene un neumático, este neumático, si tiene 2 o 3, va a aumentar el costo de este. Pero en el caso de por lo tanto, es un costo variable. Pero en el caso de los costos directos fijos, yo tengo el sueldo y aquí tengamos cuidado que es un encargado directo de la producción de neumáticos. Es un encargado de esta línea de ensamble. Él está directamente asociado. Si es un supervisor que no tiene relación directa, sería un costo indirecto. Posteriormente, en los costos indirectos también tenemos variables, por ejemplo, el consumo de la energía, que si bien puede ser un costo que varía con el número de unidades, yo no la puedo relacionar directamente con cada unidad y por eso es que más que asignarlo, lo distribuyo como costo y por ello lo clasifico como indirecto, pero variable. Y en el caso de un costo indirecto, pero fijo, tenemos los costos anuales de arrendamiento o incluso los costos mensuales de lo que se paga por la planta. Yo voy a pagar, según el contrato de arrendamiento, un valor fijo. Entonces, con esto, usted, con esta clasificación, va a poder tener claridad de cuál es el movimiento. Hay ciertos costos que se van a mover con la producción. A medida que usted fabrica más, se mueven más. Y por lo tanto, usted ahí va a poder analizar los costos relevantes. ¿Qué es lo relevante para una toma de decisiones? Los costos variables van a ser relevantes porque a mayor producción va a fabricar y va a producir y por lo tanto va a tener un mayor costo variable. Pero en el caso de los costos fijos, depende de la toma de decisiones que usted tenga. Quizás el costo fijo no va a variar si usted produce 3, 4, 10, 100 unidades más, porque ya el costo fijo está determinado y el rango relevante está dentro de ese rango la producción que usted tiene durante este periodo. Entonces los invito a que analicen este tema porque es muy importante en la toma de decisiones de su negocio. Muchas gracias. Hola, hoy vamos a ver la tercera parte de las tipologías, los distintos tipos de costos que pueden haber en sus productos o servicios. Vamos a hablar de los costos totales y los costos unitarios. En primer lugar, ¿a qué nos referimos con el costo total? Corresponde, como su nombre lo dice, a la totalidad de los costos implicados para determinar el costo de sus productos. Si, por ejemplo, podemos observar el costo total de un producto, estaría incorporado la cantidad total de costos de materia prima, la cantidad total de costos de mano de obra y el total de los costos indirectos de fabricación. En cambio, en el caso del costo unitario, se ve el costo por una unidad, es decir, cuánto nos cuesta en materia prima, en mano de obra y en CIF la fabricación de nuestro producto, pero a nivel unitario, una unidad de producto. Veamos, por ejemplo, esta fórmula que se encuentra aquí. El costo unitario es igual al costo total determinado anteriormente, dividido por el número de unidades que fabricamos. Entonces, podemos decir, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo, si en el año 2015 se fabricaron 1000 sillas de playa, el costo total de esto fue en materia prima 3 millones de pesos de unidades monetarias, mano de obra 2 millones de unidades monetarias y costos indirectos de fabricación
500.000. Los precios de venta para el periodo, en términos totales, son de 10 millones. Las preguntas que se nos vienen a la mente entonces sería: ¿cuál es el costo total? ¿Cuál es el costo unitario? El precio unitario de venta y finalmente, ¿cuál es el margen que yo gané después de haber descontado los ingresos, el costo? Vamos respondiendo una a una. ¿Cuál es el costo total? El costo total nace de la sumatoria de todos los costos asociados a la producción, es decir, materia prima, 3 millones, mano de obra, 2 millones y costos indirectos de fabricación, 500.000. Entonces, el costo total sería 5.500.000 unidades monetarias. ¿Qué sucede ahora con el costo unitario? Anteriormente determinamos el total, 5.500.000 es el costo total. Pero ahora, ¿cómo podemos llegar al costo unitario teniendo claro que fabricamos 1.000 sillas? En este caso, entonces, el costo unitario será 5.500.000 dividido por 1.000 sillas. Eso nos da entonces un costo unitario de 5.500 por unidad de silla de playa. ¿Qué sucede entonces también con el precio de venta? Nos dieron un precio de venta total. Nos dijeron que los ingresos entonces, porque el precio de venta, pero de todas las unidades, es llamado ingreso por venta. Si nos dieron que el ingreso por venta era de 10 millones de pesos, ¿cuánto sería el precio de venta por una unidad? Fácil, tenemos que dividir 10 millones por las 1.000 sillas de playa que tenemos. Por lo tanto, así nos va a dar un precio de venta unitario de 10.000 por silla. Y luego viene el margen ganado. El margen ganado depende del ingreso, el total, que en este caso eran 10 millones, menos el costo, todo lo que nos costó llegar a tener un ingreso de 10 millones. Entonces, en este caso, cuando yo quiero hablar acerca del margen en términos porcentuales, debo hacer una división, porque el margen en términos monetarios es simplemente la resta entre los ingresos o el precio de venta unitario menos los costos totales o unitarios. Entonces, si lo vemos en términos unitarios, el margen en términos monetarios será ingresos menos costos, que es la parte de arriba de la división. Pero para poder determinar el margen ganado en términos porcentuales, yo tengo que dividir sobre los ingresos. Y así voy a tener claro cuánto es lo que estoy ganando para mí después de haber descontado los costos de producción. Entonces, en este caso, en este ejemplo, lo que me queda después de haber descontado de los ingresos los costos es un 45%. Muchas veces el término porcentual es mucho más sencillo que sacarlo en términos monetarios. A veces me dice mucho más que el valor en pesos o en unidades monetarias. Aquí tenemos, por ejemplo, una tabla donde relaciona también las tipologías previas que hemos hablado en clases anteriores. Costos variables, costos fijos, costos directos e indirectos, unitarios y totales. Fíjense en este ejercicio y también habla acerca de rango relevante. Fíjense en este ejercicio. La primera columna habla de las unidades que se fabricaron en este periodo. Pueden ser 100.000, 200.000, 500.000, 800.000 y 1 millón. Son distintas alternativas posibles de producción durante un periodo. Para todas ellas, el costo variable por cada unidad es fijo, 60 pesos o 60 unidades monetarias por unidad. Por lo tanto, si yo quiero ver cuánto es el costo total variable, tendré que multiplicar cada unidad producida por el costo unitario.
Si se dan cuenta, la tercera columna nos habla de este costo variable total, todos los costos variables, que si hago la multiplicación sería 100.000 por 60, 600.000. Y así, 6 millones. 6 millones, 12 millones, 30 millones, 48 millones o 60 millones. Ahí tengo los costos variables totales. La siguiente columna, que es la columna 4, me habla acerca de los costos fijos totales. Los costos fijos, recuerden, son costos con cierta periodicidad, anual, mensual, trimestral, pero fijos, no se mueven de acuerdo al volumen. Por lo tanto, en este ejercicio, por ejemplo, los costos fijos para un periodo de tiempo dentro de un rango relevante siempre van a ser 10 millones. No se van a mover si yo estoy dentro del rango. Y en este ejercicio el rango es hasta 1 millón de unidades producidas. Por lo tanto, fabrique una unidad o fabrique 1 millón de unidades, el costo fijo, por ejemplo, de arrendamiento, va a ser siempre 10 millones de pesos. Entonces, si se dan cuenta, yo sumo costos variables más costos fijos, que pueden ser costos variables, materia prima, mano de obra, costos indirectos, y también tenemos dentro de los fijos materia prima indirecta, mano de obra indirecta o costos indirectos de fabricación. Todos ellos me van a dar esta sumatoria total, 16 millones, 22 millones, hasta llegar a 70 millones, que es la suma de los costos variables totales más los costos fijos totales. Pero luego quiero determinar el costo unitario. ¿Qué tengo que hacer? Dividir los costos totales de cada una de las alternativas dividido por el total de unidades producidas. Es decir, la columna 5, costos totales, dividido por la columna 1, unidades producidas. Y esa división nos va a dar los costos unitarios de 160, 110, 80, 72,5 y 70. Fíjense el comportamiento de los costos, cómo han ido disminuyendo a medida que incrementamos las unidades. Pero ¿dónde está el impacto? ¿Desde qué costo viene este impacto? Dense cuenta que en el caso de los costos variables, el costo variable es fijo por unidad. Por lo tanto, a medida que fabrico una más, el costo se incrementa en 60 pesos más. Por lo tanto, siempre en el costo unitario voy a tener 60 pesos de costos variables. Pero los costos fijos, como son fijos a nivel total, a medida que yo los divido o que me sirven para mayor cantidad de unidades producidas, se va impactando, disminuyendo al costo. Entonces, en este costo unitario de 160 hasta llegar a 70, lo que ha ido afectando a ello ha sido el costo fijo, disminuyéndose a medida que aumenta el número de unidades. Por ello es muy importante que usted trate de aprovechar los costos fijos al máximo. Entonces, con esta clase, con este último ejemplo, hemos dado por terminada la clase acerca de costos unitarios y costos totales. Muchas gracias. Hola, hoy en esta clase vamos a ver la diferencia o el comparativo entre los costos y los gastos de tu negocio. En primer lugar, podemos decir que tú tienes una parte que son gastos y otros costos. ¿A qué nos referimos con costos? Son todos aquellos desembolsos o todos aquellos recursos sacrificados para llegar a la producción de tu producto o servicio. Todo lo que tú has consumido, los recursos que tú has utilizado para fabricar o producir el objeto del costo, aquel producto o servicio que tú requieres costear. En cambio, los gastos del periodo son aquellos desembolsos que tú realizas externos a la producción. Ambos son extremadamente necesarios y forman parte de lo que se desembolsa para hacer posible el negocio.
Pero es importante separar aquello que es de la fabricación de aquello externo a la fabricación. Por ejemplo, en el caso de los costos, tenemos la materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Con ello hemos trabajado durante todas estas clases anteriores. En cambio, los gastos del periodo, por ejemplo, son aquellos utilizados para comercializar el producto, para distribuir este producto, para hacer marketing, administración, todo lo externo necesario, pero que no tiene relación con la producción en sí. Por lo tanto, los costos de producción van a ser todos aquellos recursos necesarios para llegar al producto terminado y posteriormente todos los costos necesarios para distribuirlo, para venderlo, para publicitarlo, son gastos del periodo. Veamos ahora estos costos distribuidos según el sector. Si la empresa en la que quieren determinar los costos está asociada a una empresa comercializadora, es decir, compra y vende un producto terminado, el costo de la unidad a vender va a ser el precio de la compra, acompañado de un documento de respaldo, por ejemplo, una factura, más todos aquellos aranceles de importación, si lo es, si es una importación, más otros impuestos que no sean recuperables, porque puedes tener ciertos impuestos recuperables. En ese caso no son costos, porque tú, como su palabra lo dice, los recuperas. Transporte, si fue necesario transportar el producto desde el proveedor hacia tu bodega, también van a ser parte del costo del producto terminado. Si requeriste almacenamiento, también lo es. Y finalmente otros costos que sean necesarios, que estén asociados a la compra del producto, hasta que llegó a tu bodega y luego los requeriste vender. Obviamente todo ello implica que debes descontar todos aquellos descuentos que pudiste obtener en esta compra. Por lo tanto, ese será el costo total. En el caso de un servicio, de una empresa relacionada con un servicio, la prestación de servicios será el costo, todos los recursos asociados para prestar el servicio. Los más importantes son los de mano de obra, pero también hay materiales o materias primas no tan significativas como una empresa productiva, pero que están asociados al servicio. Y también otro costo que puede ser importante serán los costos indirectos de prestación de servicio. Todo esto sumaría el costo del servicio. Y finalmente la empresa productiva, aquella que fabrica, por lo tanto recibe materias primas, las transforma y las deja como un producto terminado. Todos los costos asociados a este producto terminado van a ser todos los recursos necesarios ocupados en materia prima, en mano de obra y en costos indirectos de fabricación. Veamos un ejemplo para que nos quede más claro aún la diferencia entre costo versus gasto. Fíjate en este caso, hay trabajadores en la empresa, trabajadores remunerados y que cumplen y se desempeñan en distintos roles. Por ejemplo, en el primer caso es un trabajador de la planta productiva, ayuda directamente a la fabricación o la prestación del servicio. En ese caso es mano de obra directa, forma parte del costo del producto. ¿Qué pasa si esta planta productiva tiene supervisores que no están relacionados directamente con la producción en sí, pero que son necesarios dentro de la planta productiva? En este caso va a ser un costo indirecto al producto, pero va a ser un costo asociado al producto, indirecto, pero relacionado y necesario para fabricar el producto. Por lo tanto, ambos van a ser parte del costo del inventario del producto terminado, porque ellos incidieron en la fabricación. En cambio, el tercer ejemplo, la tercera persona, es el vendedor. Él gana un sueldo por la empresa y se dedica a vender el producto después de que éste está terminado. Entonces,
En este caso, este profesional vendedor lo que hace es vender, no está asociado a la producción. Y en ese caso, el recurso de este vendedor es gasto del periodo. Ambos, vuelvo a repetir, necesarios para el funcionamiento de la empresa, pero unos costo del producto y otros gasto del periodo en términos contables. Veamos cómo estos se muestran en el estado de resultado que tú deberías tener claro para decidir y para observar cuánto has ganado durante el periodo. En la primera línea están los ingresos, precio de venta por unidades vendidas, precio de venta de la prestación del servicio. Luego le rebajas el costo de venta. El costo de venta está asociado con todos los recursos que fueron utilizados para fabricar el producto que luego fue vendido. Este costo de venta está relacionado con los costos de producción de las unidades vendidas. Aquellas unidades que no han sido vendidas aún no están en el estado de resultado, se encuentran inventariadas, es decir, se encuentran en la bodega, contabilizadas como un inventario. Luego, descontando los ingresos por venta menos los costos de venta, tengo el margen, es decir, cuánto llevo ganado después de haber descontado todos los costos relacionados con la producción, con la compra del producto terminado, si es una empresa comercializadora, o con el servicio prestado, si es una empresa de servicios. Y luego a ello le descuento los gastos de administración, de venta, de distribución, de marketing, de todos aquellos costos, gastos o desembolsos o recursos necesarios, no relacionados con la producción, sino relacionados con estas otras actividades dentro de la empresa. Al descontar ambos, yo puedo saber finalmente, en términos generales, cuál es la utilidad o ganancia o pérdida de mi ejercicio. Posteriormente también, obviamente, deberé realizar otros tipos de descuentos, como son financieros, impuestos, etc. Pero en términos productivo y no productivo, este sería el estado de resultado. También es importante tener claro que la ganancia o pérdida de un periodo no tiene que ver con flujo de efectivo. Hay, en este caso, desembolsos que no corresponden a efectivo. Por lo tanto, usted en su negocio debe tener claro cuánto desembolsa en dinero y cuánto, por otra parte, es el resultado de su ejercicio. Bien, hemos visto entonces cuál es la diferencia entre costo y gasto. Muchas gracias.